la posibilidad de hacer síntesis después de 50 años de trabajo no resulta fácil, pero algunas de las cosas que he logrado junto con otras personas descubrir durante este tiempo son como síntesis muy valiosas de lo que es y de lo que no es, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. En estos últimos años, el trabajo ha consistido en precisar algunas categorías que son absolutamente fundamentales en lo que antiguamente se llamaba educación, que nadie sabe qué es. Ya se perdió el sentido de eso que se llamaba educación. Pero vienen apareciendo algunas posibilidades de mejorar la comprensión de lo que significa hacer algo en relación con otros. Y la categoría más importante de este milenio es formación, no es educación. La categoría más importante es formación. Por tanto, quien esté en el camino de descubrir la diferencia entre lo que fue educación y lo que es y significa y debe significar formación, está en el camino correcto. Quien esté en el camino de repetir lo que se hizo durante tanto tiempo está fuera del camino. Esa es una primera consideración. La segunda consideración tiene que ver con los fundamentos sobre los cuales se sustentan los procesos de formación. Son cuatro fundamentalmente. Tiene que ver con ciertos avances muy importantes en el desarrollo del conocimiento de lo que es un ser humano. Por tanto, el fundamento, uno de los fundamentos más importantes que en este momento nos permiten direccionar toda la acción de formación, tiene que ver con los avances que se dan en neurociencias. Por tanto, el fundamento del desarrollo de todos los procesos de formación están fundamentados científicamente en neurociencias. El libro de Dan Coyle, que es un libro que debe estar en manos de cualquier formador, porque es un libro para leerlo durante 10 años seguidos. Es un libro para aprender muchísimas cosas que no sabíamos. Ni siquiera sabíamos aquellos que hemos estado todo el tiempo creyendo saber que sabíamos. Y descubrimos que hay un gran conocimiento que estuvo siempre fuera de nuestro alcance. Y estuvo fuera de nuestro alcance porque quienes nos formaron, quienes nos educaron, no sabían que existía. No dejamos entrar y no dejaron entrar. Y creo que tengo la sensación de que todavía no se deja entrar la ciencia a los procesos de formación. Entonces, este libro, que además es dificilísimo de conseguir, muy difícil de conseguir. Las razones por las cuales es difícil de conseguir es porque la mayoría de los maestros y de las facultades de educación están cada vez acabando las ediciones. Rodrigo, que está aquí afuera, lo trae para ustedes, este libro que es muy importante.
fundamento importante tiene que ver con la innovación disruptiva. El primer fundamento, neurociencias. El segundo fundamento, los procesos de formación, tiene que ver con la innovación disruptiva. La innovación disruptiva se aproxima a todos aquellos avances en la tecnología, llámese computacional, la cibernética, la robótica, los procesamientos de información, etc. Todo este marco importante que tiene que ver con las comunicaciones. Han aparecido cosas muy importantes. Más tarde, si tengo tiempo, les muestro algunas de las cosas que han sucedido. Por ejemplo, yo creo que si alguien quisiera hacer un negocio hoy, indudablemente no creo que haría una fábrica de rollos fotográficos. ¿O sí? No. ¿Por qué razón? Porque el paradigma analógico fue cambiado por el paradigma digital. Y no fue Kodak, ni Fujifilm. Fue ninguna de las empresas que producían rollos fotográficos, que eran muy buenos, los últimos eran maravillosos. De ahí nació el paso de lo digital, de lo analógico a lo digital. Nació en otra esquina, que nada tenía que ver con rollos fotográficos, ni con cámaras analógicas. Y sin embargo, cuando eso apareció, todo lo demás desapareció. Hoy, vaya usted a conseguir un rollo fotográfico. ¿Qué lío para conseguir un rollo fotográfico? Bueno, entonces hagamos un negocio y compremos todas las partes y hagamos una fábrica de máquinas de escribir. ¿Sería un buen negocio? No, probablemente que no. Sin embargo, las últimas máquinas de escribir, que eran de bolita y de eléctricas, eran una maravilla, ¿verdad? Sin embargo, vaya usted a buscar una máquina de esas ahora. Fueron superadas por una innovación que nada tenía con máquinas de escribir. Nada tenía que ver con máquinas de escribir. No salió de ahí, salió de otra esquina. Y esa otra esquina fue tan poderosa que acabó con todas las fábricas de máquinas de escribir. Muy bien, hay muchos ejemplos. Tal vez el más dramático de los ejemplos fue el de los relojes digitales. Increíble, pero fue un suizo el que creó los relojes digitales. Pero los mismos suizos no le creyeron a ese señor que había creado los relojes digitales. ¿Por qué? Porque durante 100 años los suizos habían hecho los mejores relojes del mundo, que eran con cojinetes, con cuerda, era imposible que pudiera aparecer un reloj mejor que ese. Muy bien, en una feria internacional vinieron los japoneses, miraron la cosa y entonces la industria de la relojería suiza se vino al piso. Muy bien, esa es la segunda segundo factor que debe ser considerado en los nuevos procesos de formación. Voy a decir algo muy serio, maestro. La educación jamás será transformada ni por los maestros ni por la escuela. Nunca, no tenemos la capacidad para transformar esto. Vendrá de una innovación disruptiva. Por tanto, ustedes están jóvenes. Si no se ubican en esas esquinas, quedan out. Perdón, innovación disruptiva, que rompe
innovación que rompe. Entonces, estoy a cargo de la investigación de escuelas de futuro. Mi trabajo hoy es escuelas de futuro. Significa buscar en el mundo aquellas esquinas que aparecen como muy, en ese momento no son tan importantes, en ese momento no son tan significativas, como no lo fue significativo el paso de lo analógico, de lo analógico a lo digital. Fue imperceptible hasta que en un momento determinado salió y rompió. Muy bien. La tercer factor, que es muy importante, es la bioética. Uno de los fundamentos más importantes de la nueva formación para el milenio es la bioética. Es decir, todo lo que tiene que ver con la relación conmigo y migo, la relación de migo y con el otro migo, la relación con lo otro y la protección de lo que nosotros, en donde nosotros estamos viviendo. La cuarta, y entonces ustedes ya estarán haciendo un mapa mental, ¿sí? Porque las personas inteligentes ahora no escriben linealmente, sino que escribimos integralmente. La cuarta es la economía. El cuarto fundamento de los procesos de formación es la economía. La economía en términos de una nueva economía. Es decir, ustedes saben que el mundo está al borde de una de las crisis más grandes que pueden haberse dado. Casi todos los países están al borde de la quiebra por el modelo económico que existe. Y de eso depende la estabilidad de las naciones, la estabilidad de los pueblos, la estabilidad de las personas, la forma como estamos produciendo, la forma como estamos manejando todo ese tipo de cosas que en alguna época fue también importante, pero que la educación nunca permitió que la economía entrara dentro de su concepción. Muy bien. Entonces la pregunta que podría hacerme alguien es: el tinto está redulce, Rubí. El tinto está redulce. ¿Alguien quiere decir alguna cosa en relación con lo que acabo de pronunciar? Le echaron mucho dulce. Panela. Está más que dulce. Le colocaron panela. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más sobre eso? Saturado. Que no le gustó. Le prepararon con panela. Le prepararon muchas maneras. Muy bien, sigamos. Entonces, fíjense cómo los cuatro elementos fundamentales de los procesos de formación son muy nuevos en relación con lo que todos los maestros tuvimos como formación y decíamos: es que la educación tiene fundamento ¿en dónde? En la pedagogía. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Al cabo del tiempo vamos descubriendo que la pedagogía son puros cuentos. Son conjeturas, son suposiciones, son hipótesis, pero no hay fundamento científico que las pueda avalar. Entonces, cuando uno estudiaba pedagogía, estudiaba los fundamentos antropológicos, los fundamentos filosóficos, los fundamentos sociológicos, los fundamentos psicológicos, epistemológicos, y todo lo demás. Muy bien, todo eso se ha venido abajo. Se ha venido abajo. La razón por la cual hoy es necesario hacer un pare
y un análisis que permita mejorar eso que se llama o que se llamaba educación y que hoy es muy importante recoger el concepto y la categoría de formación para poder determinar exactamente de qué se trata hacer lo que se hace y lo que se debe hacer en relación con los niños y los jóvenes. Este marco de referencia ha permitido cómo trabajar en la esperanza. Trabajar en la esperanza. No por el medio. La esperanza. ¿Pero qué es la esperanza? La esperanza es oportunidades. Por tanto, surge una nueva categoría, una categoría muy importante y determinante de los procesos formativos, y tiene que ver con la oportunidad. Oportunidad que desde los estudios que se vienen haciendo, especialmente en Harvard, han aparecido como la oportunidad educativa. Aquí hablamos de oportunidad formativa. Significa que desde que el niño vislumbra la posibilidad de tener una madre, oigan bien, desde que el niño vislumbra la posibilidad de tener una madre, y eso es niños del tercero de primaria, desde ahí ya vislumbra la posibilidad de tener una madre, hasta que la persona es llevada por sus mejores amigos y por sus familiares a enterrarla, debe tener siempre la oportunidad de estar formándose permanentemente. Por tanto, la formación no es escolarización y desaparece el concepto de escolarización y de toda la parafernalia escolarizante. Y comienza a generarse la oportunidad permanente de toda la vida, de toda la vida. Por tanto, es formación para la vida, no formación para el examen o formación para la escuela. No, ya no es posible. Vivimos hoy en una dinámica del mundo absolutamente distinta y diferente de lo que fue el siglo XIX y el siglo XX. Si bien es cierto que somos dinosaurios formando colibríes, porque somos dinosaurios y los que nacimos pegados al siglo XIX somos más dinosaurios todavía, porque nuestro mundo era muy lento, terriblemente lento, nuestras concepciones eran muy lentas, muy pequeñitas, tanto así que había alguien que se iba a algún sitio a aprenderse algunas cosas y volvía y enseñaba, y ese era el profesor que iba por allá, aprendía unas cositas y se venía para acá y entonces ya era profesor y le enseñaba a uno las cosas. Con el tiempo esto fue cambiando, el mundo fue cambiando, hay una innovación disruptiva en términos de información y de comunicación que invalida ese trabajo que antes hacía el profesor, de ir a aprenderse la lección y venir a dictar la lección. ¿Se acuerdan de la lección? Que la mamá nos tomaba la lección. A ustedes no, creo que a ustedes no les tocó ese problema. A nosotros sí. A nosotros teníamos que aprender la lección y teníamos que repetirla de la mejor manera. Por eso adquirimos una excelente memoria, a excepción de ciertas personas de hoy que tienen memoria de pollito.
Y no estoy diciendo mentiras. La lección hacía parte de ese proceso. La lección era copiada en un cuaderno. Recuerdan que existían esos cuadernos, yo no sé si ahora existieron, pero en mi época existían cuadernos. Y uno copiaba en el cuaderno lo que el profesor dictaba. A veces era un poco más juicioso el profesor o la profesora y escribía en el tablero. Y uno copiaba lo que estaba en el tablero, en el cuaderno. Y luego llegaba a la casa y entonces tenía que aprenderse la lección. ¿No se acuerdan? Era así. Muy bien. Esto, que no es caricatura, sino es realidad, nos plantea a nosotros muchísimos problemas. No estaremos haciendo lo mismo, disfrazado de otra cosa, pero lo mismo. Eso es una pregunta cruel, terriblemente cruel. Por otro lado, es muy probable que nuestra aproximación a lo que significa aprender no sea tan clara, que corresponda efectivamente a lo que significa aprender en el milenio, porque aprender hoy no es lo mismo que aprender en el milenio pasado y mucho menos en el milenio antepasado. Aprender hoy es otra cosa. Por tanto, si yo no sé qué es aprender desde la fuente de la ciencia, y es la aproximación a los avances en neurociencias, lo que pasa en mi cerebro cuando aprendo, nunca sabré qué es aprender. Y si un maestro no sabe qué es aprender, entonces dicta clase. Si un maestro, si un profesor no sabe qué es aprender, dicta clase. ¿A ustedes les enseñan a dictar clase? No vayan a decir nada. No digan nada al respecto. Por tanto, la aproximación que tenemos que hacer es realmente qué significa aprender. Porque si yo no sé qué es aprender, yo no puedo diseñar nada que tenga que ver con aprendizaje. Por tanto, si no diseño, ¿qué hago? Dicto clase. Dicto clase. Entonces, la categoría de oportunidad significa muchas cosas. Brindarle a las niñas de tercero de primaria la posibilidad de convertirse en las mejores madres de los mejores chicos, chicas del futuro. Significa desde ahora hacer un trabajo muy profundo de lo que es la formación de una persona desde el momento en el cual alguien tiene la posibilidad de ser madre. Esto no quiere decir que nos deje por fuera a los hombres, sino también la posibilidad de la formación de aquellos individuos que tienen que ser padres, corrigiendo todos los errores que la historia ha mostrado acerca de nuestra debilidad masculina respecto a la paternidad. Claro, significa alimentación, significa todas las condiciones que rodean la posibilidad de la formación de un ser humano. Por tanto, me estoy refiriendo a un trabajo mucho más importante que el que hemos estado desbaratando, simplificando y convirtiéndolo en un trabajo meramente funcional. El tipo que entra a clase y se va, sin ningún tipo de compromiso. Sin ningún tipo de compromiso, que tiene que ver con la bioética,
La bioética es compromiso total. Muy bien, segunda categoría, importante, la de oportunidad. Por tanto, el sistema, las personas, deben generarle a las nuevas generaciones, a estas generaciones, toda la oportunidad, es decir, todas las condiciones para tener éxito en un mundo absolutamente incierto y lleno de contradicciones, que es lo más interesante. Los niños no vienen al mundo para cumplir, para llenar las expectativas de los padres. Los niños no vienen al mundo para llenar las expectativas de los padres. Olvídese. Los chicos vienen al mundo para ser ellos mismos. Pero en la antigüedad, hace mucho tiempo, los padres creían que eran como la extensión de ellos mismos. Y entonces, yo soy abogado, tú serás abogado, tus hijos serán abogados, todo el mundo será abogado. No, así no. Pues yo no pude ser eso. En este momento, me parece que es muy importante reconocer la identidad de cada quien. Es decir, la posibilidad de que cada quien sea cada quien. Y mucho menos para ir al colegio a satisfacer listados de logros escritos de las insatisfacciones y frustraciones de los profesores. Ya quisiera yo ver a algún profesor cumpliendo los logros que les ponen a sus chicos. O a los del ministerio que no. No, de eso ni hablemos. Eso ni hablemos. Muy bien. No le eches tanto la culpa al ministerio. Pobrecitos, están esperando que nosotros hagamos cosas. Muy bien. Tenemos una situación que abarca la totalidad de la relación de lo que significa hoy la formación. Hemos aprendido muchas cosas durante estos 50 años en los cuales yo he estado y he participado durante 50 años, las 24 horas del día, 50 años, que existe una relación muy poderosa entre tres factores vitales que tienen que ver con la equidad, la formación y las pobrezas, los diferentes tipos de pobrezas. Esa relación es absolutamente importante. Vivimos en unas condiciones en las cuales cada vez la gente necesita más. Aunque tenga ciertas posibilidades de vivir, necesita muchas cosas dentro de él. Por tanto, es pobre en muchos aspectos. Necesitamos, obviamente, unos procesos de formación que permitan superar las condiciones a pesar de toda la situación en la cual se vive. Y por eso yo les recomiendo a los rectores y a las personas que están encargadas de la formación de los chicos, del ciclo complementario especialmente, y es incluir, bueno, hay que hacer una transformación total del ciclo. Una transformación total del ciclo, radical del ciclo. El ciclo está sirviendo para mucho, perdón, pero es así. Se necesita actualizar muchas cosas. Y una de esas es educación resiliente. Lo que significa la resiliencia en la educación. ¿Por qué razón? Porque los maestros que se forman van a situaciones donde hay chicos que necesitan muchísimo y que están en condiciones muy fuertes de vulnerabilidad, de marginalidad. Y por tanto, una de las características que el maestro debe tener y estar equipado es precisamente con un trabajo de reflexión en educación resiliente. Y es durante todo el tiempo, durante los 4 semestres
tiene que haber absoluta claridad y todo debe estar vinculado a cómo es que es la cosa ya con los chicos que tienen dificultades. Lo sé muy bien porque mi presencia aquí, este es un micrófono que hace... ¿Le gusta la soledad, trabajar solo? Complica. La razón por la cual estoy aquí es porque hace muchos años, siendo muy joven, yo me hice una pregunta en relación con una situación que estaba viviendo. Y lo que estaba viviendo me hizo pensar en que había que pensar sobre eso. La pregunta que me ha acompañado durante estos 50 años ha sido la siguiente: ¿qué hay que hacer con los niños y los jóvenes que tienen dificultades para aprender? Esa es solo la pregunta. Solo esa pregunta ha sido un acompañante de toda mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer con los niños y los jóvenes que tienen dificultades para aprender? ¿Por qué razón? Porque mi trabajo comenzó en la calle. Yo fui educador de la calle. El educador de la calle es una categoría fascinante. Fascinante. Lo primero que deberían hacer los maestros inteligentes que manejan el ciclo complementario es coger a los chinos, a las muchachas que están en el ciclo y mandarlos a la calle a ser educadores de la calle. Allá es donde se aprende. Allá es donde surgen las preguntas. Allá es donde se muele la vocación y queda realmente. La pregunta es muy difícil, terriblemente difícil. Me llevó casi 35 años comprender la pregunta. Comprender la pregunta. Y otros tantos tratando de encontrarle salida. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde es mejor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me encuentro con un niño que tiene dificultades para aprender? ¿Le echo la culpa al ministerio? ¿Le echo la culpa al clima? ¿Le echo la culpa a los buses que van andando? ¿Le echo la culpa a quién? ¿A nadie? ¿A los papás? Sí, ¿y qué? ¿Los mato? ¿Los ahorco? ¿Qué hago? Si tengo el chino ahí. Ahí está Juanito. Ahí está María. ¿Y qué? ¿Tengo que trabajar con él? ¿O me voy a lamentar echando la culpa? No, no. Están ahí y yo tengo que hacer algo muy brillante, muy contundente para cambiar la vida de Juanito de María. Así de claro. O si no, no se meta. Vaya a vender camisas por ahí. Esta pregunta me llevó a muchos lados. Ya les voy a contar, especialmente a cierto lado. El tinto sigue de dulce. Ahora voy a preguntar, ¿quién quiere decir algo inteligente respecto de lo que acabo de decir? Ya no algo, sino ¿quién quiere hacer un pronunciamiento inteligente de lo que acabo de decir? El tinto está de dulce. ¿Cómo? ¡Duro! No me gusta el dulce. ¿Cómo? ¿Por qué me sigo tomando el tinto si está de dulce? Me afecta la salud. Se queja mucho. Me quejo mucho. Que me traigan otro tinto. No me lo tome. Échale agua. Adáptese a lo que hay. Tómese el cáliz. Tómese el cáliz, si no déjelo ahí. Tal vez le guste, pero Muy bien. Sigamos. Fíjense que estoy haciendo un juego. Estoy haciendo un juego que ustedes verán más adelante la importancia que tiene el haber hecho esa
no esa pregunta, sino haber Esa situación. compartido esta situación, Desde su punto de vista. va a ver que no es desde mi punto de vista. Muy bien. Decíamos que la categoría es oportunidad educativa. Oportunidad. Por tanto, necesito saber qué es lo que genera oportunidad. Lo cual quiere decir que tengo que poner todas las condiciones para que la persona que esté en ese proceso siempre tenga éxito. Nunca falle. Y si falla, que sea factor de aprendizaje. No factor de castigo, sino de aprendizaje. Es posible, o mejor, lo que acabo de mencionar significa secuencia de posibilidades. Secuencia de posibilidades. Secuencia de posibilidades significa un continuum formativo. Un continuum formativo, no momentos separados unos de otros. Y aquí tenemos un problema muy grave respecto con la famosa asignaturitis. Famosa asignaturitis. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Que tiene que ver con desarrollo cognitivo, el desarrollo de mi estructura mental, de mi estructura y de lo cognoscitivo, lo que yo hago con mi estructura. Pero si no tengo estructura, ¿podría ser algo inteligente? Imposible. Imposible. Por tanto, una de las características más importantes que tienen que ver con la oportunidad es el desarrollo cognitivo y el desarrollo cognitivo. Por esa razón, el primer factor de los 4 de formación, que es neurociencias, está aquí. Es tal vez la apertura, la vía de apertura más importante. Más importante. Los maestros que están aquí, que tienen más o menos mi edad, yo tengo 72 años. De verdad, tengo 72 años, no sé si alguien tenga más o menos lo mismo. Pero, entonces todos los demás son jóvenes. Van a descubrir en este libro todos los errores que han cometido. Los jóvenes van a descubrir que no van a cometer errores. Y tiene que ver con el desarrollo de la estructura cognitiva. Y tiene que ver con la cultura de la calidad. Con la cultura de la calidad. Es decir, la evaluación inclusiva. Un nuevo concepto. La evaluación inclusiva. Y la evaluación inclusiva empieza por una pregunta que yo hago. ¿Qué es lo que este niño, este joven, necesita de mí para seguir avanzando? ¿Qué es lo que necesita de mí? Esa es la evaluación inclusiva. Y tengo que darme todas las mañas posibles y tengo que tener todos los conocimientos necesarios para que el muchacho no fracase. Y eso se llama evaluación inclusiva, que tiene que ver con la secuencia de posibilidades. Por tanto, si la evaluación es excluyente y significa rojos, y significa en la sábana insuficientes,
Esos insuficientes deberían convertirse en descuentos para los maestros que estuvieron haciendo insuficientes, insuficientes. ¿Cómo así? Camisas insuficientes. ¿A quién le echó la culpa? La calidad. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Oigan bien, la bioética hace que haya una absoluta relevancia de mi compromiso como maestro formador en relación con el éxito de esta persona. La política de ciclos, no sé si habrán oído hablar de eso. ¿Han oído hablar de la educación estructurada en ciclos? Muy bien. La política de ciclos está generando cierta condición para que exista la alternativa de la secuencia de posibilidades. Porque se eliminan las asignaturas, se eliminan los cursos escolares, se elimina la evaluación de ese tipo excluyente y comienza a generarse otra dinámica en función del crecimiento y la formación de los niños. En una de las características tal vez más significativas y que hemos olvidado, y es el trabajo de equipo, tanto de maestros como de estudiantes. De otro lado, es necesario que exista la discriminación positiva. El concepto de discriminación positiva pertenece a la educación resiliente. Anoche estaba mirando, y estos días he estado mirando, algunas de las aproximaciones que se están haciendo en relación con una de las mejores educaciones del mundo, que es en Finlandia. Y una de las características importantes de Finlandia es la aproximación que hace el profesor, que apoya para permitir o para impedir que el chico falle. Entonces van a un proceso, y si el maestro formador detecta que hay algún problema en el chico, inmediatamente es asumido por una persona para mejorarlo. No lo deja atrasar, no lo permite que se atrase. Eso es fascinante, absolutamente fascinante. Tiene que ver con la discriminación positiva. ¿Cuál es la idea fundamental de todo esto? La idea fundamental de estas 3 o 4 cosas que estoy diciendo tiene que ver con el cambio de las conjeturas, los discursos, las preconcepciones vagas de aquello que se pensó por unas afirmaciones y por unas ciertas visualización de mecanismos que permitan los procesos de formación. Tener un poco más claro, más comprensible los procesos de formación. Es decir, buscar las bases biológicas del aprendizaje. Recordemos, no es lo mismo aprender en el siglo pasado que aprender hoy. Hoy aprender es otra cosa muy distinta. Y el fundamento del aprendizaje está precisamente en todo lo que yo pueda aproximar. Aparece tal vez uno de los fenómenos más fascinantes que nosotros no conocíamos, no sabíamos que existía. Solamente hasta hace muy poco tiempo comenzó a descubrirse qué era lo que pasaba en un cerebro cuando ese cerebro era capaz de hacer cosas que alguien no hacía. Y es el resultado de la mielinización, el desarrollo de la mielina. Por tanto, debe existir en la formación de los chicos que quieren ser maestros y maestros formadores una claridad sobre este proceso de mielinización.
¿Qué es lo que sucede cuando alguien aprende? ¿Por qué aprende? Dígame, ¿usted sabe montar en bicicleta? Se acostó y al otro día se montó en la bicicleta y funcionó. No. ¿Qué pasó? Segundo, se cayó, porque caerse y montar en bicicleta van juntos. ¿Cayó? Y se puso a chillar, y se da eso, se volvió a parar y ya no quiso volver a saber nada de bicicleta. Y alguien le ayudó, alguien le ayudó, y de un momento a otro algo sucedió. Muy bien. ¿Alguno de ustedes me puede explicar qué fue lo que pasó? ¿Ahí? ¿Lo sabe o lo va a inventar? ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, pero ¿qué es eso? Con actitud no se aprende. No, La mielización, simplemente. Nada más. Nada más. Las conexiones sinápticas correspondientes al equilibrio, por la práctica intensa, fueron recubiertos los axones con mielina, que es una capa de grasa. Por eso estoy diciendo, la posibilidad del éxito de un chico comienza con una chiquita de 3 meses. En primaria comienza a descubrir todo el potencial que tiene la lactancia materna. Porque si eso no se da, hay problemas de inconsistencia de las grasas en el cuerpo. Y lo que rodea al axón es una capa de grasa que aísla el circuito que permite que haya. Por esa razón, yo, después de 15 años de no montar nunca en bicicleta, más en bicicleta, me monto en una bicicleta y ya no me caigo. Expliquen eso, porque está instalada. La mielinización está instalada. No se desinstala. La mielina enrolla, pero no desenrolla. Se puede volver con una enfermedad, se puede volver harina y se destruye. Y cuando se destruye, el axón queda limpio. Y cuando queda limpio, la persona se enloqueció, perdió toda la posibilidad de conexión, el equilibrio, etc. Eso es la arteriosclerosis. Ahora, cuando yo sé cuál es el fenómeno que fundamenta el aprendizaje, yo no me voy a equivocar en los procesos de formación. ¿Por qué razón? Porque sé que para que haya mielinización se necesitan ciertas condiciones que ustedes las van a aprender cuando profundicen en neurociencia. Siguiente. El enemigo. El enemigo de todos los procesos de formación es la deprivación cultural. La deprivación cultural es un concepto de modificabilidad estructural cognitiva. En Colombia no existe sino este libro de modificabilidad estructural cognitiva y educación. Hay algunas traducciones que han venido con muy pocas de las personas que han logrado traerla de Europa, pero este es el libro que se escribió de modificabilidad estructural cognitiva. En Cincelejo, yo desarrollo hace varios años con los chicos del ciclo complementario el diplomado de modificabilidad estructural cognitiva. Durante un año trabajamos
este proceso hasta convertirse en personas muy precisas en relación con los procesos de formación con los chicos. Entonces, cuando digo el enemigo es la deprivación cultural, el concepto de deprivación cultural tiene que ver con la categorización que logró hacer Ruben Feuerstein, que es el creador de modificabilidad, respecto de este problema. ¿Por qué los niños tienen dificultades para aprender? Una de las causas por las cuales los niños tienen dificultades para aprender es porque no han sido expuestos a situaciones. Oigan bien, anteriormente se creía que un niño que llegaba a primero de primaria debería estar en el puesto sentado oficioso haciendo tareas hasta que se graduara en el grado 11. Y entonces se convertía en el espectador de las personas que iban pasando, el profesor que le dictaba no sé qué, y el otro que le dictaba no sé cuántas, y el otro, todo le dictan, pero no aprenden, no importa, le dictan clase, durante tantos años le dictan clase. Por tanto, los chicos se convirtieron en simples espectadores. El que entraba y salía, entraba al otro y salía, entraba, y no tenía nada que ver uno con lo otro. Un despelote. Así era antes. Espero que ya no sea así, pero así era antes. Cuando se descubre que ocurre una enfermedad gravísima llamada deprivación cultural y que consiste en aquello que deja que los niños no sean expuestos a situaciones en las cuales se produzca mielina. Y además, eso permite el aislamiento neuronal. Ojo, el aislamiento neuronal. Entonces, yo pregunto ¿qué es una habilidad? Todos comienzan a decir es que, parece que hacen, es que, pero no doy la razón por la cual ocurre la habilidad. La habilidad es un aislamiento neuronal que se da. ¿Por qué usted cuando camina no se tropieza con los talones? A pesar de que camine todo chueco. ¿No han visto a los chuecos cómo caminan? Y sin embargo no se caen. No dicen, ¡qué maravilla! ¡Qué magia! ¡Qué milagro hay ahí! Pues está mielinizado, es decir, los circuitos se aislaron y eso es lo que produce. Cuando un golfista da un golpe preciso, es fruto de la mielinización. Lo mismo cuando un tenista da. O cuando un músico da la nota exacta y el compás preciso. O cuando usted tiene un sentimiento profundo, igual, da igual, todo está ahí en la mielinización. Todos son circuitos eléctricos muy determinados. Por eso nuestro famoso maestro Girard se dedicó precisamente a mirar eso. A mirar eso, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que sucede con eso? Para convertirse en experiencias positivas y sinérgicas. Positivas quiere decir que se suman esta a esta, esta a esta, esta a esta, esta a esta, esta a esta. Y esto contradice completamente el supuesto oficial de que hay que enseñar por competencia. No es posible enseñar por competencia. Es absolutamente un absurdo científico pensar que se pueda enseñar o aprender por competencia. No es posible. Se aprende por el desarrollo de las habilidades. Las habilidades y el haz de habilidades básicas es lo que forma la competencia. Por tanto, mi trabajo como maestro es el desarrollo de las habilidades. Esto tiene que hacerse, obviamente, en las etapas decisivas del desarrollo. Yo soy muy joven. Yo no puedo aprender a caminar cuando tenga 16 años.
No puedo. Sería inconveniente. Entonces, mi organismo solicita que yo haga ciertas cosas. Y a medida que yo hago ciertas cosas, me permite ir afinando, fortaleciendo la habilidad. Ese es el trabajo más importante del maestro formador. El trabajo del profesor es importante. El maestro formador es formar. ¿Formar qué? En el desarrollo de las habilidades. Siguiente. La habilidad. La habilidad es un aislamiento de los circuitos neuronales. Es necesario que exista ese aislamiento neuronal, lo cual quiere decir que el trabajo comienza a darse y comienza a entenderse como el afinamiento de movimiento, de pensamiento, de sensaciones, de sentimientos, etc., de una forma de práctica intensa. Práctica intensa. Esto elimina la concepción de que los niños aprenden cuando yo utilizo el tiempo discursivo. El tiempo del profesor es un tiempo discursivo. El tiempo del maestro formador es un tiempo procesual. Esa es la diferencia. Por tanto, el maestro diseña situaciones. El maestro formador diseña situaciones. El maestro formador mediador diseña situaciones. Entonces, cuando yo formo a una persona, aprende a mediar. ¿Qué es a mediar? A crear situaciones ante las cuales los chicos son expuestos a una situación. Y además frío. Lo que estás poniendo se basa en la parte del maestro analógico y el otro sería el maestro digital. Perdón, en la parte del analógico, aquel que está haciendo su discurso como lo está haciendo usted, y el digital, que es el estudiante que descubre por sus habilidades lo que él realmente. Actualmente con las TICs los estudiantes se volvieron digitales y a través de eso el estudiante descubre cantidad de situaciones que muchas veces lo convertimos en analógico, ¿sí? Teniendo instrumentos ya en la mano un estudiante que podría darse precisamente para eso. Pero cuidado con los cacharros. No me refiero a que descubra, no, orientado, dirigido, en ese sentido. Sí, porque es que hay una tendencia en el siguiente sentido. Traigamos computadores para hacer más lo que antes hacíamos regular. Entonces la cosa no es por ahí. No, la cosa no es por ahí. Es cambiar el concepto, y eso es muy importante en la innovación disruptiva. Es cambiar el concepto de la tecnología como herramienta a tecnología como plataforma. Entonces, el éxito, ¿dónde está? En concebir, no esa cosa que están allá, están todos los computadores allá, para que la gente venga, yo no sé qué hacer, pero la idea es que no son instrumentos, no son herramientas, sino convertirlas en plataformas a partir de las cuales se generan nuevas situaciones. Es semejante a lo que están diciendo. Esto es muy importante diferenciarlo. Estas determinadas señales, ustedes las van a aproximarse cuando lean el libro de las claves del talento. Van a encontrar un sinnúmero de cosas absolutamente apasionantes respecto de lo que significa crear la misma. Todo movimiento, pensamiento y sentimiento es un diminuto impulso eléctrico muy preciso.
muy preciso. Cuando usted tiene al frente una mujer, o tiene al frente un hombre, o tiene al frente el dinero, y al lado tiene un Mercedes-Benz último modelo, como que va a tener próximamente, usted reacciona. Usted reacciona. La pregunta es, ¿por qué si estamos tres personas frente a las mismas cosas, nuestras reacciones son distintas? Explique eso. Explique eso. La explicación tiene que ver con el desarrollo neuronal. Antes pensábamos que salía de alguna parte, que eso era como condicionamiento, que eso era... No. Es real. Es a partir de la forma como se da mi estructura y mis movimientos diminutos de impulsos neuronales. Es una coordinación que se da de esos impulsos y que se reacciona, se transmite a través de toda la cadena que existe. Son infinidad de cosas que hacemos. Tu posición respecto de tu propia sexualidad está de lo más íntimo, de lo más íntimo, cómo descubres tu sexualidad, cómo descubres tu genitalidad y cómo descubres lo que se hace con eso. Y después, lo que la vida te da en relación con lo que sigue es absolutamente una escuela de enseñanza de cómo se fijan ciertos patrones. Por eso la aproximación de las personas desde el punto de vista neuronal a las condiciones íntimas personales son absolutamente vitales. Como cuando yo me examino respecto de mi honestidad, de mi eticidad, de mi comportamiento, de mis relaciones. En procesos de formación, el factor afectivo, el factor emocional, juega un papel muy fuerte, terriblemente fuerte. Y por eso el maestro se forma en esa habilidad de la afectividad. Y el maestro se convierte en un seductor, en alguien que impulsa, que guía, pero que también frena y dice y está permanentemente en el proceso. Todo este marco de referencia lo que nos lleva a pensar es la equivocación tan grande que teníamos respecto de lo que hacíamos en el siglo XIX y en el siglo XX, de aquello que llamábamos educación y que estaba fundamentado en cuentos, pero no había una concreción de explicación real de por qué sucede eso. ¿Por qué sucede eso? Los impulsos son direccionados, tienen una dirección, son muy eficientes. Mi caminar es muy eficiente, mis tacones, mis tobillos no se tropiezan. No, yo camino y estoy hablando y estoy haciendo mis cosas y esto funciona automáticamente. Ya está bien pensado. Por tanto, el proceso de formación desemboca en el saber. Y el saber significa los conocimientos interiorizados. ¿Vieron la película? ¿Quién quiere ser millonario? Sí. ¿Se acuerdan del chico que se sabía todo? Pero ¿se lo habían enseñado? No, lo había vivido profundamente, tan así que sabía perfectamente. Eso es lo que yo como maestro debo lograr, meter a la persona en la totalidad de la situación para que mielinice y sea sabio, es decir, sepa
sepa. No solamente conozca, sino sepa. Y esto es gracias al desarrollo de la medicina, simplemente. Simplemente. Si ustedes contrastan lo que ha sido el avance de la neurociencia y contrastan eso con todo el maremoto que ha existido sobre pedagogía, ustedes se dan cuenta de la diferencia que existe entre un tratar de explicar a partir de fundamentos que no eran a un explicar fundamentos científicos. Esa es una gran ventaja. Sí. Cuanto mayor se active, mayor se minimiza. Entonces viene un problema y es la drogadicción. Todos los comportamientos de las personas que son comportamientos inadecuados son minimizaciones. Por esa razón es tan difícil, pero tan difícil desintoxicar a alguien, o mejor, quitarle el vicio a alguien. ¿Por qué? Porque está minimizado. Está minimizado. Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese trabajo, de ese proceso? Derivar en otra gran cantidad de civilizaciones que estas queden un poco relegadas. Pero sin embargo, van a quedar, no se van, existen como cuando usted no monta bicicleta durante 10 años. Quedan ahí. Sí. Lo último. Aprender es construir circuitos. Aprender es construir circuitos. Y se logra por medio de la activación constante, la corrección de errores y nuevas activaciones. Permanente. Es convertir el error en fuente de información, en fuente de aprendizaje. Pero aprender es construir circuitos. Ahora usted que sabe esto, y que muy posiblemente sus maestros no lo saben, ustedes tienen en este momento la posibilidad de mejorar su comprensión respecto de su función como maestro formador. Ya no puede hacer usted lo que hacían sus profesores, ni pueden tener los mismos fundamentos que tenían o que se tenía antes en la educación, sino que existen otras fuentes muy poderosas que te permiten ser un mejor maestro formador. El tinto está reducido. ¿Alguien quiere decir algo inteligente? Yo ya lo había oído mencionar. Pues yo pienso que el tinto está reducido, se lo dieron, se va a seguir consumiendo, eso va a ganar esa Muy bien. ¿Alguien quisiera decirme en una sola palabra el fenómeno que podría determinar la explicación? Ya va a terminar, ya la última. Ya terminar lo que está haciendo ya. Es que Sí, yo sé. Es que como no me llego temprano, Ella dice que yo soy el problema y no el tinto. No, el problema está allá, no aquí. Todos ustedes me echaron la culpa respecto de la relación con el tinto. No es posible. Mientras usted no ponga el tinto en el contexto preciso desde el cual tiene que hablar, lo que diga es babosada. Vamos. ¿Cuál es el contexto en el cual debo ubicar el tinto si digo el tinto está reducido? Química. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto en el cual yo debo ubicar Ya lo había el dicho. fenómeno de que el tinto está reducido? Diga usted. No tiene nada que ver con mis familias. Entonces, no, nada es relativo. El tinto está reducido. No tiene nada que ver
¿En qué contexto debo ubicar el tinto? Para decir algo inteligente respecto del tinto. Bueno, siga por ahí. ¡Ah! Siga por ahí. Siga por ahí. En los elementos que constituyen la composición. ¿En dónde debo colocar? Perdón, ¿dónde debo poner el tinto? ¿En qué contexto? En la composición química. Por tanto, mientras yo no ubique el fenómeno en su contexto, lo que diga. Por tanto, si yo ubico este problema, esta situación en la química y digo el tinto es reduce, ¿cuál será el fenómeno que lo caracteriza? La composición. ¿Cuál? No, porque si en una sola palabra. En una sola palabra. ¿Qué es lo que hace que el tinto esté reduce? La cantidad de azúcar. ¿Cómo se llama eso en química? Azúcares. No. Empieza con ¿cómo? Saturación. El tinto está sobresaturado. No, saturado. Oído. Está saturado de azúcar. Oído. Aprendizaje. Construir circuitos. Mientras yo no ubique un fenómeno, una situación en el contexto en el cual pertenece, yo no podré decir nada inteligente respecto de esa situación. Por eso, todo lo que he dicho lo puse en 4 contextos. Y entre los 4 contextos, hablé solamente de 2. El tinto está redulce. ¿Qué es lo más inteligente que yo puedo decir? Saturación. Está saturado. Punto. Eso es inteligente porque habla del problema del tinto, no de mí. Por tanto, no es subjetivo. Es objetivo respecto de la situación que me lo marca el contexto. ¿Aprendieron algo? ¿Aprendieron algo? Sí. Que no se les olvide. Existe la propuesta para la normal de realizar el diplomado en modificabilidad estructural cognitiva conmigo. Existe la propuesta. Entonces, es una propuesta que está en manos de la rectoría. Era importante que ustedes conocieran que existen otras formas mucho más apasionantes de aprender, de crear circuitos, que me permiten ser el mejor maestro formador. Ustedes deciden y hablan con su rector.